myself. Pick out dust them all, put them back up on the shelf. Kiss my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, but I feel it still. Got another mouth to feed. Leave it with the babies till the mama call the grave digger. Gone with the falling leaves. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might have had your fill, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, I feel it still. We could fight a war for peace. Give in to that easy living, goodbye to my hopes and dreams. Stop flipping for my enemies. We could wait until the walls come down. It's time to give a little to the kids in the middle. Oh, until it falls, won't bother me. Sí, sonido. Ahora sí, perdón por el error técnico, cosas que pasan en vivo. Bienvenidos todos a este podcast especial de Post La Verdad. Hoy, lunes 27 de mayo, ya se nos acabó el primer semestre del 2019 y en Bogotá, Colombia, son las 6 de la tarde. 6 de la tarde y 3 minutos aquí en Colombia, Bogotá, Colombia. Y empezamos con las frases del día. Tenemos 2 frases, bueno, ya 3 frases. Ahí ya vamos a agregar una nueva, pero esta es la mejor de todas, de las 3 frases. Y dice así: a mí me gusta leer el New York Times, la BBC de Londres y Le Monde de Francia para saber qué pasa en Colombia. Y me gusta leer los medios colombianos para saber en qué andan metidos Gracie Rendón, la ex mujer de James Rodríguez, Marvel, Luisa Fernanda W y J Balvin. Esta frase la puso en su cuenta de Twitter, @Alejandro666. Alejandro, repito el arroba, Alejandro666. Tremenda frase que nos encontramos en Twitter. La segunda frase del día dice así: en el New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, los columnistas informan, expresan ideas y persuaden con argumentos. Ese debería ser el ejemplo. Esa frase la puso el ahora presidente de Colombia, Iván Duque, un 30 de enero del 2011 a las 12:01 de la tarde. Qué cosas, ¿no? Ahora odian el New York Times y todos estos medios, y ahora, antes los amaban y los alababan. Y la tercera frase del día, señores. La tercera frase del día viene del gran George Orwell, sí, el mismo escritor de Rebelión en la Granja, de 1984. Él decía lo siguiente: periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás es relaciones públicas. Repito, periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás es relaciones públicas del gran George Orwell. Bueno, antes de darle la palabra a nuestro invitado, don Andrés, bienvenido aquí a Post La Verdad. ¿Cómo vamos? Don Javier, ¿cómo me le dio? Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Hoy es lunes 27 de mayo de 2019
último programa del mes. No, todavía nos queda uno más, Que ¿cierto? nos queda Javier? uno más, creo. Bueno, Creo. aquí con todas y saludando a toda la gente del chat en Spreaker, a los del grupo en Telegram, todos los amigos oyentes que nos escuchan en vivo y en diferido en este episodio podcast. Muy bueno, cargadito de muchos temas y con invitados especiales, don Javier. Así es, tenemos aquí a nuestro lado. Acabo de llegar. Esto fue puntual. Carolina, bienvenida de nuevo a Pues la Verdad. Hola, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Así es, Caro. Y ahora sí le damos la bienvenida a nuestro invitado. Nuestro invitado es Mauricio Betancourt y Mauricio nos va a contar el título y el porqué de la canción. Mauricio, bienvenido a Pues la Verdad. Mauricio. ¿Aló? Sí, Mauricio. Sí, hola. Listo, lo Buenas escuchamos. tardes. ¿Qué ¿Cómo tal? están? Mil gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están escuchando y un saludo allá a la mesa de trabajo. Mil gracias por la invitación. Mauricio, ¿cómo Y se me- llama cuéntame. la canción y por qué la canción? ¿Cómo se llama la canción? Se llama Feel It Still. ¿Y por qué? Por el ritmito, hermano. Por nada en especial, solo por el ritmito. Por el sonsonete. Por el sonsonete. Listo, ya tenemos aquí comentarios, vamos, y dice así, Diana Reuter, buenas tardes, Laboratorio de Paz dice listos y en línea, Luis Gamba, buenas sintonizado, el profe Santos, buenas tardes, oyentes, lectores y amigos, y doña Diana María, estimados, ¿cómo van? Bien, muchísimas gracias. Y bueno, rápido con los saludos, don Edgar Arroyo, un saludo para él, maestro de la canción, creador de los jingles de Post La Verdad, un saludo a David Ospina, el diseñador mundialista y también americano, no de hincha en América, sino de que va a participar en la Copa América, diseñador del logo de Pues la Verdad. También un saludo a don Cristian Chaparro en hechoencali.com, lamentando la derrota del Deportivo Cali ante Nacional, un portal de alternativo de noticias sobre derechos humanos, víctimas de la violencia, líderes sociales y demás invitados a que conozcan hechoencali.com. Saludo a don Cristian y también un saludo especial al señor Alex Quiñones y al Shabbat. Muy queridos, muy amables ellos, desde también la ciudad de Envigado. Y bueno, como es costumbre, entonces, hoy es lunes. Don Javier es el que finge ser el director. Don Javier Ruiz, el programa es suyo. Muchas gracias, don Andrés. Y bueno, hoy sí va a ser un podcast único porque nos vamos a consagrar solamente en un solo tema. O sea, aquí ya como que se cambia un poco la dinámica de los podcasts, que siempre hacemos un tema principal, temas varios no. Vamos a dedicarnos 100% a este tema que ha dado de qué hablar, que ha puesto, pues vamos a hacer la pregunta. ¿Crisis? ¿Se puede hablar de crisis de los medios de comunicación? ¿Crisis del periodismo? ¿Crisis de los, ¿cómo así? Del periodismo colombiano, de los medios de comunicación? Porque ya quedaron cuestionados, duramente cuestionados, a raíz de la investigación que hizo el New York Times con el señor Nicholas Casey. Hace 8 días hicimos un podcast precisamente hablando de todas las repercusiones de esta investigación publicada en el New York Times respecto a que posiblemente por órdenes de los comandantes de las fuerzas militares podría retornar esta política nefasta, horrible de los mal llamados falsos positivos. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto trajo una consecuencia, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, trajo algo, aparte pues de la revelación de la denuncia tan tenaz, también trajo como, ¿cómo decirlo? Como un daño colateral al periodismo colombiano. Y es que la revista Semana, se descubrió que la revista Semana tenía la misma información, la misma investigación que hizo Nicholas Casey para el New York Times. Pero ¿qué pasó? Resulta que Semana no la publicó, sino que se fueron a correr a la casa de Nariño a decirle, presidente Duque, tenemos esto, ¿qué hacemos ahí? Pues si hubieran sido un medio serio, publican y ya después se genera el debate. Pero no, y como ahora Semana tengo entendido que tiene un nuevo dueño que es el grupo Gilinski, creo que se pronuncia así. Gilinski. Sí, señor, muchas gracias, Mauricio. Entonces, parece que hubo charlas entre gente de la Casa de Nariño, el gobierno de Iván Duque, con gente del grupo Gilinski, uno de los dueños de Revista Semana, y que a raíz de eso engavetaron, porque ese fue el término que se está usando, engavetaron la investigación
del New York Times. El director de semana, que es el señor Alejandro Santos, dijo que pues sí, que no la habían publicado porque querían conocer la versión del gobierno nacional, querían conocer la versión de las fuerzas militares respecto a lo que había encontrado la revista Semana respecto a esta política de este señor general Nicasio y respecto a esto de un posible retorno de los falsos positivos y que ya ha generado pues mucha conmoción ahorita en el país. Entonces Alejandro Santos, en una forma pues no sé, como olímpica, se puso a decir que no, pues el New York Times nos ganó con la chiva y pues nos deschiviaron, es como el término que ellos usaron. Entonces empezaron ahí los cuestionamientos, entonces que Semana no es independiente, ni qué decir de RCN, ni qué decir de Caracol, ni qué decir del Tiempo, del Espectador y de cualquier medio de comunicación que se nos venga a la cabeza, medio de comunicación nacional, y parece preocupante esta situación que para informarnos tengamos que ver de New York Times, de Washington Post, la Deutsche Welle de Alemania, Le Monde de Francia, hasta en Holanda, y en Alemania informan mejor de Colombia que los medios colombianos. Con eso les digo todo. Le digo qué pasa, don Javier, es que esos medios internacionales están aliados con los mismos que se dejaron vender el Nobel para que Santos lo comprara. Son medios castrochavistas, enmermelados, comunistas, serviles del marxismo y demás. Y los únicos que están correctos son el uribismo, obviamente, portales respetuosos y serios como Los Irreverentes, El Nodo y cuanta cadena de WhatsApp tienen las tías. Así es, don Andrés, usted lo ha dicho todo. Entonces es una situación preocupante. Y antes de darle la palabra aquí al invitado y a don Andrés y a doña Carolina, dos comentarios. Primero, el señor Manuel Zavala adoctrinando desde su cuenta de Twitter @mnlzb de burro L. No estoy diciendo que él sea burro, ni más faltaba. B de bueno. Dice que está conectado, entonces muchas gracias aquí desde Twitter. Y aquí en el Skype ya les digo que tengo unos comentarios acá. Dos, Grupo Plagioso, saludos, reporte de sintonía, y Milo RP de sintonía desde el Caribe. Va a estar pasando bueno, don Milo. Entonces, bueno, empezamos con nuestro invitado y la primera pregunta que puse acá en el temario. ¿El periodismo colombiano está en crisis, Mauricio? Hermano, ha estado en crisis desde hace muchos años. Mire que yo en 2004, 2005, y lo hablé hace un par de meses con Carolina, el periodista digital de España me hizo una entrevista precisamente con respecto a ese mismo tema. Imagínense, en 2004, 2005 más o menos, que yo estaba empezando mi carrera como reportero en el diario La República en Bogotá. Me preguntaron exactamente lo mismo y en esa época respondí que sí, estaba en crisis, que no había independencia en cuestión no de editorial, pero sí de tema investigativo, y por supuesto por ese matrimonio horrible que hay entre las grandes empresas, los políticos como puente de corrupción y finalmente los medios de comunicación como los voceros y los propagandistas de todas estos mensajes pues es que no quiero señalar un extremo, pero sí mensajes que van en contra de lo que es la libertad de expresión y el derecho a la información, hermano. Entonces sí, que si esté en crisis, por supuesto que esté en crisis, pero no solamente es ahora que con el advenimiento de las redes sociales que los medios entraron en una crisis, no. Yo vengo experimentando esa crisis desde hace muchísimos años. Llevo 15 años de carrera profesional y desde el año 1 me di cuenta que el ejercicio del periodismo en Colombia es no solamente difícil, sino casi que inmoral. Carolina, la misma pregunta. ¿El periodismo colombiano está en crisis a raíz de todo esto lo que está pasando? Yo lo que creo es que ahora justo lo que ha pasado lo develó, pero es una crisis que ya venía latente desde hace varios años, pero justo los últimos acontecimientos
han dado a conocer la forma en la que se manejan los medios en el país. Y creo que para algunos puede ser algo normal, obvio, pero creo que, por ejemplo, para algunos sectores del uribismo ha sido hasta una sorpresa, ¿no? El encontrarse que efectivamente siempre hay como una línea detrás que es la que maneja todo. Yo siento que ahora las fuentes de información pues ya básicamente se manejan desde otros medios alternativos. Me atrevería a decir que tal vez el propio documental en Colombia ha tenido un poco esa tarea, pero pues estamos cortos y la verdad no veo tampoco cómo se va a solucionar. Don Andrés, misma pregunta. Bueno, yo quiero plantearlo así lo siguiente y aprovechar que tenemos acá a Mauricio, que es periodista. Vamos a partir de algo que dice el artículo 20 de la Constitución colombiana. Y al momento en que lo leas se van a dar cuenta que muchas de las cosas que plantea ahí la misma Constitución no se está llevando a cabo. Por ende, sí hay una crisis, pero quiero compartir y quiero saber la opinión de Mauricio frente a esto y en su sentir como periodista si esto se está llevando a cabo. El artículo 20 de la Constitución dice lo siguiente: se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Si se dan cuenta, el artículo 20 de la Constitución colombiana establece que sí, que se respeta la libertad de expresión, la libertad de informar, pero esta también se debe hacer de forma responsable. O sea, ¿y qué quiere decir esto? Que quien tenga una información que sea de interés nacional, pero que sencillamente no la quiere comunicar, está violando esa responsabilidad, esa obligación que como informador, que como periodista, que como medio de comunicación se le ha otorgado y se le está garantizando mediante la Constitución colombiana. Lo que pasó con Semana es el mejor ejemplo. Semana tenía en su conocimiento la noticia, pero en vez de publicarla, amparado bajo el artículo 20 de la Constitución, ¿qué prefirió hacer? Irse corriendo a la Casa Nariño a poner al tanto al gobierno y esperar órdenes del gobierno, del uribismo, de Duque, a ver qué tenían que hacer con la noticia, si la publicaban, la amañaban o sencillamente la ocultaban. Entonces, acá los medios de comunicación no están cumpliendo con un derecho y con una obligación que tienen, que es la de informar de forma responsable, pero también se está vulnerando a que los periodistas que se están proclamando como independientes, al momento de dar noticias que incomoden al establecimiento, al gobierno o a ciertos intereses privados y a intereses económicos muy grandes, estos terminen siendo silenciados, terminen siendo censurados o peor aún, amenazados o asesinados. No sé, Mauricio, qué postura tiene o qué sensaciones tiene al momento en que le leí lo que habla la Constitución en su artículo 20, que el ejercicio del periodismo se debe hacer de forma responsable, pero hay que hacerlo y sin censura. Pues hermano, mira, yo me retiré del periodismo en 2009. Decidí más nunca ejercerlo como herramienta difusora en algún medio de comunicación. Mi último trabajo fue en la agencia F de Noticias de España como editor de la Mesa América, y ahí fue que ya tuve suficiente, hermano. Porque eso es, o sea, el artículo 20 de la Constitución es claro. El colombiano tiene el derecho a recibir información veraz, a que se le alimente con la verdad, para que cree su propio criterio, para que esté informado, para que sepa cuál es el ecosistema que lo está rodeando a nivel político, a nivel social, a nivel dogmático, a nivel, bueno, a todos los niveles. Pero ¿cuáles son los difusores de esos mensajes, hermano? Somos los que nos metimos en una academia, nos enseñaron dónde son los puntos, dónde son las comas, qué es una tilde, pero además nos dijeron cuál era la obligación de dar la información. No es simplemente el pensar que el que se fue a estudiar comunicación social fue porque en el ICFES le fue como el trasero y los comunicadores sociales solo son caras bonitas
o los vagos, o las reinas de belleza, o los modelos y todo ese tipo de cosas que siguen siendo estigmas de la carrera de la comunicación social. Pero ese tipo de mensaje, ese tipo de responsabilidad ya no está como el eje central de responsabilidad cuando se estudia comunicación social. Pues ya hoy día estudias comunicación social simplemente porque quieres estudiar algo, porque es fácil entrar a difundir un mensaje porque la misma Constitución lo dice. Vos puedes fundar un medio de comunicación cuando quieras y de la forma que quieras, y te convertís en periodista si simplemente deseas una avenida fácil de difundir tu mensaje. Pero se pierde de vista la responsabilidad social. Ahí ese punto a mí me parece vital, la responsabilidad social. La responsabilidad social no solamente es de las empresas, la responsabilidad social también es del individuo, del profesional individual. El periodista colombiano adolece de la responsabilidad social, porque además es arribista, porque cuando se convierte en un periodista más o menos famoso o de un medio de comunicación reconocido, se le trepa la cabeza, los humos se le suben y ya empieza a mirar a la gente por encima del hombro porque lo he vivido y porque lo he sentido y porque he recibido ataques de los mismos periodistas que me dicen, pues con razón lo retiraron del periodismo, porque yo en mis redes sociales siempre me presento como me retiraron del periodismo, no porque yo haya sido malo, no porque yo no les haya servido, me retiraron del periodismo en Colombia porque definitivamente me mamé de que no haya responsabilidad social y que no haya ética. Yo sí agregaría que pues la crisis siempre ha sido latente, aquí coincidiendo con todos ustedes. Lo que pasa es que es irónico que tenga que ser un gran medio extranjero el que tenga que eh, eh, decirnos que el agua moja. O sea, es muy chistoso, pero o sea, tiene que ser un medio grande, poderoso como el New York Times, que también tiene sus sesgos, que también se le ha criticado cuando se le tiene que criticar, pero o sea, al menos el New York Times tiene como ese estatus de que no es un medio tan sesgado y que trata de informar de forma ecuánime no solamente cuestiones de Estados Unidos, sino a nivel global, porque The New York Times ya es un medio global, no solamente se dedica a informar sucesos de los Estados Unidos, que bueno, sí, ya todos sabemos que el New York Times es de tendencia liberal, tanto así que, pues, por ejemplo, a nivel doméstico en los Estados Unidos, el New York Times es criticado duramente por la derecha y la extrema derecha, Partido Republicano, porque es un medio muy, muy liberal y muy prodemócrata, que es verdad, el New York Times es favorece mucho las posiciones del Partido Demócrata de los Estados Unidos, pero de todas formas, yo insisto y lo que digo, o sea, es muy chistoso que el New York Times tenga que decirle a los colombianos que el agua moja, y yo lo digo en modo en broma y en modo en serio, o sea, el New York Times toca decirle ahora el decano del periodismo colombiano, y muchos se me van a poner bravos y muchos me van a estar diciendo, pero Javier, ¿por qué dice esa cosa? Pues es que lamentablemente el New York Times está dando cátedra de periodismo en Colombia, es lo chistoso y es lo irónico, y como yo dije en la frase de Orwell, periodismo es lo que no quiere que la gente, que muchas personas no quieren que se publique, que se revele, mientras que lo demás son relaciones públicas, y lamentablemente lo que pasó con Semana, de ir a la Casa de Nariño, que gente de la Casa de Nariño fue hasta las oficinas de Semana a hablar, bueno, qué es lo que están investigando, qué es lo que están haciendo, y lo que me parece más triste aún es que el mismo canciller vaya a ir a la sede del New York Times, a la ciudad de Nueva York, valga la redundancia, a hablar con los editores de este diario, venga, porque están hablando mal de Colombia. O sea, me parece hasta también el nivel de patetismo de este gobierno, que tengan que ir a cancilleres, ministros y todo a pelearles a los del New York Times sobre cosas que están informando sobre Colombia, trabajo que debería estar haciendo medios colombianos si no lo hacen. O sea, eso sí me parece tremendo, me parece tenaz, y bueno, afortunadamente como que
termino, como que esto quitó el velo mediático sobre muchos colombianos porque vea, porque esto no lo hace Semana, porque esto no lo hace El Tiempo, y con esto termino, Mauricio y demás, y oyentes. Acá nos está diciendo que no se está haciendo periodismo, o sea, hay gente de forma independiente que hasta arriesga sus vidas, que han sido amenazados y exiliados y todo, precisamente para mostrar investigaciones como la que está mostrando el New York Times. O sea, yo no estoy insinuando en ningún momento, porque sí es verdad que muchos gente que es del gremio del periodismo se disgusta y dicen, ¿cómo así que en Colombia no se hace periodismo? Sí se hace. Hay cierto periodismo de este tipo que sí se hace. El problema es que los grandes medios no lo publican precisamente para no incomodar a los poderosos, o de pronto sí publicarán cositas, pero bueno, el Tiempo no se hace responsable, eso ya es cuestión del periodista, nosotros nada que ver ahí. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Mauricio. Yo quería ahí como poner un pequeño paréntesis con respecto a el por qué los medios en Colombia no publicaron o no publican ese tipo de información que publica el New York Times, por ejemplo. Cuando yo trabajaba en medios, había algo muy normal que llegaba a las salas de redacción o a las mesas de edición, que se llamaba nota embargada. Cuando a un medio le llega una nota embargada, por lo general llega desde arriba, desde el gobierno. La información que llega embargada por horas o por días, o simplemente se ordena colgar, eso no viene desde el consejo editorial, no viene desde la gerencia del medio, sino directamente de una fuerza, desde una fuerza política. Por ejemplo, es política pública y política municipal aquí en el Medellín no publicar, bueno, antes del advenimiento de las redes sociales, no publicar nada negativo sobre los servicios públicos de Medellín, por ejemplo. No se podía publicar nada en contra de lo que sucediera en el metro de Medellín o en EPM. Las noticias negativas quedaban embargadas y siempre llegaban a las mesas de redacción embargadas. Los periodistas no podíamos sacarlas, no podíamos publicarlas, no podíamos hacer absolutamente nada con esa información. Mire lo que pasaba con Nadim, quien nos ha acompañado en unos podcasts anteriores, y él es caricaturista. Él empezó a sacar una serie de caricaturas que incomodaron a ciertos sectores, caricaturas que eran publicadas en el diario El Heraldo, y en la semana anterior comunicó a través de Twitter que le acabaron el contrato de un momento a otro. O sea que ya a partir de la fecha él ya no es caricaturista del diario El Heraldo. ¿Por qué? Por haber publicado cosas que incomodaron a algunos. Hermano, es que en serio estamos muy mal, hermano. Estamos muy mal. Bueno, pues bueno, voy a leer unos comentarios y ya seguimos con las otras cuestiones. Íbamos por acá, bueno, don Andrés había dejado el artículo 20. A ver, sí, habíamos quedado acá. Doña Diana María dice, de acuerdo con el panelista, con Mauricio, tú revisas los periódicos de hace 60 años y es lo mismo, siempre ha habido unas líneas editoriales. Esto es importante decirlo, no es un mal colombiano, ocurre en todas partes, lo hemos visto en Fox News, hemos visto en The Sun, de Inglaterra, hasta el cubrimiento que da la BBC a todo el tema del Brexit, todo el tema del Brexit da pena. En Alemania también pasa, hay diarios locales amarillistas, xenofóbicos, etcétera. Don Iván Dacho nos saluda, buenas tardes, mesa de opinión. Otra vez doña Diana dice, sin embargo, es muy importante recalcar que en Colombia ha habido periodistas muy valientes y osados. Y no por nada Colombia es considerado uno de los países donde es más peligroso el desempeño de esta profesión, totalmente de acuerdo. Milo RP dice, el supuesto cuarto poder se convirtió en el mejor cómplice del establecimiento. En algunos casos hasta merecerían comparecer ante la JEP. Caray. Grupo Plagiosos dice... Si la gran prensa se encuentra atada a los perpetuos órganos de poder político económico como un manipulable y descartable apéndice más, pregunta, ¿no resulta un tanto insólito y contraevidente referirse a la libertad de expresión de la primera? Seguimos. Bueno, don Andrés ahí nos compartió el artículo 20 de la Constitución sobre la libertad de prensa. Milo RP dice, escucharon que por fin sale Gurizati y RCN.
emigra a España y deja el pelero al uribista solapa de Juan Lozano. Bueno, más adelante vamos a tocar este tema porque no es que se haya ido 100% RCN. Luis Gamba, de acuerdo con doña Diana y don Milo, Noticias 1 tampoco se salva de su sesgo con respecto a la administración Peñalosa. Un anón dice, buenas tardes, saludos, la tal crisis no existe, se ríe. Ese es un estado en el que se ha hecho desde siempre. Los medios siempre han estado bajo el poder económico. Si no tienen interdependencia económica, no pueden haber independencia periodística o de información. Estos medios están al servicio del billete. Grupo Plagiosos dice, ¿será necesario que el New York Times denuncie el plagio académico, los títulos fraudulentos, la impunidad institucional y el silencio mediático en Colombia para que la verdad sea pública? Doña Diana dice, y en efecto no romanticemos los medios extranjeros porque siempre es fácil evaluar a otro país. Don Iván Dacho dice, victorias pírricas, cambiar a Gurizati por Juan Lozano. Grupo Plagiosos, bueno, dice que desde el 2010 han denunciado con pruebas no negadas 37 casos de plagio sistemático y títulos fraudulentos, 17 de ellos en universidades colombianas. Mientras tanto, periodistas y medios masivos de Colombia en silencio y encubrimiento cómplice. Luis Gamba dice, recuerden que un medio de información vive de anuncios, avisos y demás publicidad de los poderosos. Bueno, tengo muchos comentarios, vamos a ver. Una nos dice, de acuerdo con don Javier, afortunadamente hace años dejé de escuchar los medios locales, de vez en cuando semana en vivo de María Jimena, siempre ando leyendo prensa extranjera o medios alternativos. Doña Diana dice, lo que dice don Luis es cierto. Hay un problema de financiamiento de la prensa libre y eso hace que vivan hoy de anuncios y publicidad, porque nosotros no estamos pagando por el oficio, y eso hay que decirlo, no estamos apoyando los medios. Quienes aquí se han metido la mano al bolsillo para apoyar al medio... ¿Quiénes de aquí se han metido la mano al bolsillo para apoyar al medio independiente? Se pregunta. Lamentablemente los periodistas también comen. Pues cuando es el Estado el que pone ese patrocinio tampoco mejora la situación porque en tal caso sencillamente se está comprometiendo es con el gobierno. Caso la BBC de Londres. Grupo Plagiosos dice, en los medios de comunicación universitarios que actúan como medios de propaganda positiva, por ejemplo, no comunican los casos de plagio o violación al derecho de autor en publicaciones universitarias. Don Iván Dacho dice, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. La frase es de Rafael Correa, la famosa entrevista a Anita Pastor, que debe que hablar. Y el profe Santos dice un ejemplo, el cambio de CMI fue notorio, antes de la amenaza contra el Canal 1, y en la ley TIC y después de ella. Bueno, ha dado de que hablar este tema de la crisis de los medios de comunicación a raíz de lo que pasó con el New York Times, porque, yo digo que más que crisis es que como que se les está quitando el pedestal porque antes estaban en una especie de zona de confort, pero a raíz de lo que pasó con el New York Times, entonces ya se pone en duda el supuesto periodismo o la supuesta información que ya realizan pues los grandes medios colombianos. Yo también quiero aprovechar y preguntarle a Mauricio lo siguiente. Las redes sociales, el internet, la libertad de información de poder encontrar noticias en otros portales y no en los medios tradicionales, Caracol, RCN, SMI, Darío Arismendi, Néstor Morales, Julio Sánchez, Vicky Ávila y demás, toda esta gente, todas estas cosas, ha servido que gracias a las redes sociales, al internet y demás, la gente también empieza a tener una perspectiva distinta de lo que está pasando en el país y la credibilidad de esos cacaos del periodismo, como así se autoproclamaban ellos, empezara a decaer. Por supuesto que sí, yo estoy totalmente convencido de que la masificación de los teléfonos, esos computadores que todo el mundo tiene en la mano, dan acceso directo a la opinión y a la información. Hay redes sociales que informan más que otras. Twitter para mí es la más fuerte en la cuestión de inmediatez de la información, porque primero te ponen enlaces, el enlace te lleva a otra información y la red se amplía y te llenas de información. Esto de las redes sociales yo creo que les ha golpeado muchísimo a los periodistas que están entronados pues en su nubecita de cómoda. Soy yo el que informa y lo que yo informo es la Biblia y es lo que se debe saber. No, eso ya no es así. La gente ya tiene opinión, ya tiene mucho criterio y ya saben por dónde buscar
la contraposición a la información al medio oficialista y controvierten, y señalan. Hay una cosa que caracteriza mucho a las redes sociales, es que no hay filtro. La persona que utiliza las redes sociales puede decir directamente al periodista: usted es un mentiroso, usted es un falso, usted es un hipócrita, y me meto ahí, porque yo hago mucho uso no de la vulgaridad, pero sí de pequeños adjetivos para dirigirme a este tipo de personajes que me fastidian tanto. Sí, por supuesto, las redes sociales le dan mucho poder a la gente para opinar, para señalar y para hacerle filtro y control ciudadano a los periodistas. Listo, pues entonces, pues ya hemos tocado aquí pues parte de las preguntas, ¿no? O sea, que si se puede hablar de crisis del periodismo colombiano, que si los grandes medios de comunicación están en crisis. Entonces yo creo que ya vamos aquí con la tercera pregunta. Y pues acá ya entramos a debatir si en verdad hay mucha complacencia y poco periodismo de ciertos medios de comunicación con el gobierno de turno. Ahorita nos toca con el gobierno de Uribe Duque, así le decimos aquí en el podcast, el gobierno de Uribe Duque. Entonces, si hay mucha complacencia, Mauricio, y demás. Si hay mucha complacencia o se intenta dentro de esos grandes medios de comunicación hacer periodismo, o cómo se maneja ahí, porque a raíz de lo que pasó en el New York Times y pues lo que ahora supimos con lo de Semana, pues yo creo que más que periodismo, y agreguemos, para también entrar a hablar de eso, lo que pasó ahí en Blue Radio, Néstor Morales criticando y dándole duro a la autocrítica que hizo Daniel Coronel sobre lo que pasó con Semana. A ver, hermano, primero me parece gravísimo esto que están haciendo ahora. Bueno, basémonos voy a poner un ejemplo. La entrevista que Vanessa le hizo También a este personaje macabro llamado Álvaro Uribe Vélez. Viejo, le dijo 3 veces presidente. Y ese señor ya no es presidente, ni siquiera es simplemente expresidente. Eso ya pasó, eso ya no existe. Él en este momento es senador, es congresista. Quiere darle un adjetivo honorable, dígale senador. Pero eso de decirle presidente y después decirle, después de esta entrevista me va a desbloquear, ¿qué es esto, por Dios? Es que es una cosa, hermano, que uno dice, yo no entiendo cuándo fue que llegó el periodismo al punto de arrodillarse de esta forma, hermano. Es una cosa vulgar. ¿Cuántos seguidores tiene Vanessa? ¿30 y pico mil? Vanessa de la Torre, ya le digo, venga a ver, Vanessa de la Torre. Entonces, dependiendo del número de seguidores, ahí es donde entra la gravedad del mensaje, hermano, la gravedad de la penetración del mensaje. Entonces vamos a decir, tenemos que hoy día que decir que los medios de comunicación, los más grandes, los más poderosos, los que más penetración tienen, son oficialistas todos. Entonces eso me parece gravísimo. Que los que son independientes, que son los que menos tienen penetración, menos tienen injerencia, son los que menos seguidores tienen. Entonces ese mensaje independiente no llega a suficientes personas. Llega a las masas el mensaje que da el medio y el periodista que tiene gran cubrimiento. Y estamos tan de malas que esos que tienen gran cubrimiento son oficialistas, o se le arrodillan o le lambonean a estos personajes macabros como Uribe, como Duque y en fin. Gravísimo todo eso, hermano. Bueno, pues se prestan para hacer ronda de medios, por ejemplo, preguntándole a María Fernanda Cabal que qué quería decir con los trinos en contra del periodista Nick Casey de New York Times, o cada vez que Uribe sale y lanza una amenaza como la de sicario y cosas así, entonces los medios de comunicación al día siguiente lo llaman y le dicen, venga, ¿usted qué quiso decir? ¿Cierto que usted no quería amenazar? ¿Cierto que usted quería decir otra cosa? Sí, hermano. El dato, Vanessa de la Torre tiene
316.543 seguidores al día de hoy. Imagínate, 544, ya subió uno. Ya subió uno. entonces imagínate la magnitud del mensaje, la responsabilidad social que tiene esta señora. Es gravísimo que una persona que además está bloqueada en redes sociales por su entrevistado, viene y le dice presidente 3 veces. Aquí en los mensajes, Ivandacho, ¿no? ¿Cómo es? No. Una Diana más. Dice que hay que tener, por norma, que se indica que al expresidente se le dice presidente cuando se refieren a él, cuando está él presente. Sí, eso es totalmente cierto, pero cuando el expresidente sigue siendo expresidente. Totalmente. Pero es Qué que pena, este qué pena, expresidente, qué pena me toca la expresidente cuchara. hoy día es senador. La figura de presidente se utiliza en países como Estados Unidos y más que vienen del derecho anglosajón, que al expresidente aún se le sigue diciendo presidente. Acá en Colombia Claro. siempre ha sido costumbre decirles expresidentes. De hecho, uno escucha las editoriales del doctor Fernando Londoño o cualquier comentario de los uribistas en torno a cualquier otro expresidente y ellos dicen expresidente César Gaviria, expresidente Andrés Pastrana, expresidente Juan Manuel Santos, expresidente Belisario y así. Pero a Uribe siempre lo llaman presidente. Pero también en el lenguaje anglosajón se les dice former president, expresidente también. Sí, es verdad. Bueno, don Andrés y doña Carolina, la pregunta que hice, hay mucha complacencia en los medios colombianos frente a, o sea, son muy gobiernistas, muy complacientes cuando se les debe criticar. Y a raíz de lo que pasó con Semana, y a raíz de lo que pasó ahorita con Vanessa de la Torre, con el expresidente, ahora senador Álvaro Uribe. Sí, pues ahora todos los medios de comunicación, pues sobre todo estas cuentas masivas, sí efectivamente apoyan y alaban al gobierno, ¿no? Lo cuidan mucho sobre todo. Yo lo que creo es que pues ahí viene un tema de responsabilidad de nosotros como usuarios, ¿no? Es cómo hacemos nosotros como receptores de toda esta información que viene desde distintos medios, pues para filtrarla, ¿no? Para poder entenderla y poder analizarla. ¿Cómo hacemos para no comer entero todo lo que dicen? Ahí, en ese punto es en donde creo que todo este escándalo de la última semana, pues a la larga puede ser positivo, de pronto en la población generar algún tipo de reflexión sobre el tipo de información que llega y cómo la asume. Ojalá pase. Don Andrés. Es obvio que los grandes medios de comunicación siempre van a estar a favor, no tanto del gobierno de turno, sino de los intereses que fraguan, que invierten en esos medios de comunicación. Grupo Aval con El Tiempo, Ardila Lule con RCN, tanto radio como televisión y demás. Y obviamente los otros medios de comunicación, o mejor dicho, sus casas económicas como la Santo Domingo, que a veces tienen contratos con el Estado, o el caso de SMI que tuvieron el Canal 1. Entonces, son medios que van a estar siempre servibles al poder político, al poder de gobernar, pero también al poder económico. Entonces, ahí entramos ya en ese tema que ya la objetividad se va perdiendo. Es más, uno puede abrir una página del Tiempo y uno va a ver noticias como si estuvieran siendo narradas de la forma más objetiva, pero hablando sobre éxitos o sobre movimientos económicos o financieros que va a tener empresas filiales al Grupo Aval, sin avisar incluso que ellos son dueños del periódico El Tiempo. Entonces es ahí en donde se pierde totalmente la credibilidad. Pero ¿qué pasa y cuál es el problema? Que la gente se tragaba mucho eso entero antes. Obviamente había unas minorías que sí cuestionaban eso, pero gracias a las redes sociales, y ya como lo hemos hablado con Mauricio acá, gracias a eso el sentido crítico de las personas ha aumentado. Y lo hemos visto acá incluso con la calidad y el aumento de los oyentes en el podcast de Pues la Verdad. Nosotros empezamos con muy pocos oyentes y ya al día de hoy hemos ido creciendo porque es la misma gente, como nos pasaba a nosotros, como lo hablamos con Javier en su momento de querer montar un podcast, de decir, hombre,
nos están metiendo mentiras de frente y nadie dice nada, pues entonces hagamos nosotros lo propio de buscar encontrar la verdad, no dar la noticia porque el podcast o muchos otros portales no buscan dar noticia, pero sí compartir la opinión, el inconformismo de las personas. Entonces, plataformas como Pues la Verdad, como Presunto Podcast, como otros podcasts incluso que han ido surgiendo, como canales de YouTube, como blogs de opinión, portales de opinión, se prestan es para eso, no para dar la noticia, pero sí para comentarla. Así es, entonces vamos con unos comentarios, ya casi cerrando aquí el debate. Nos habíamos quedado, discúlpenme acá, nos habíamos quedado por aquí. Don Carlo, bienvenido don Carlo, dice: los dueños de muchos medios han explotado los medios de información, en su mayoría para beneficios particulares, donde su historia está plagada de informaciones tergiversadas o ocultamientos, y sumar falta de apoyo económico para periodismo, investigación, judicial, en fin. Germán nos saluda, buenas noches. Doña Diana bueno, ya lo habíamos leído, lo del presidente, expresidente. Acá Iván Dacho: si Santos siguiera siendo presidente, ¿será que Vanessa de la Torre le hace el mismo tipo de entrevista a Uribe? ¿Por qué Uribe bloqueó a Vanessa? Yo le respondo, lo primero sí, yo sí creo que le hace el mismo tipo de entrevista, y lo segundo no sabríamos qué pasó por ahí, porque la bloqueó. Luis Gamba dice: Julito en la W defiende a capa y espada ese adjetivo de presidente. Doña Diana dice: lo de ronda de medios es cierto, y como dije antes, así pasa en todas partes, y perdón seguir trayendo el ejemplo, pero el caso Farage en Inglaterra, para quienes no sepan, Nigel Farage es un eurodiputado euroescéptico, él es uno de los cabezas del Brexit en el Reino Unido. Doña Diana le responde a Andrés: don Andrés, la norma es de Carreño y aplica cuando está presente. Cuando él no está, se le dice expresidente, y ahí tienen toda la razón en criticar al que le llama presidente. Don Andrés. Doña María, qué pena, bueno, doña María, yo lo hablo desde la experiencia mía. A nivel jurisprudencial, siempre las sentencias que hacen referencia a un gobierno anterior se habla de expresidente. Y lo mismo, cuando hay una reunión entre presidentes, cuando incluso están en esta cumbre de relaciones exteriores, en el que se reúnen tanto ex cancilleres como expresidentes, siempre el que está al mando es el presidente titular, que en este caso sería Iván Duque, y cuando se refiere a los otros, incluso en las actas, siempre se hace referencia a expresidentes. Listo, Unanon dice: el papel de los medios pasó del cuestionamiento al poder, a simplemente lavar la cara de los personajes sensacionalistas y luego decir que todo anda bien. Su labor ahora es calmar los nervios y susurrar a las masas. Doña Diana dice: muy bien lo que dice Carolina, llevamos ya 2 años diciéndolo. Toda información que uno recibe debe analizarla con las 5 preguntas: ¿quién, dónde, cómo, cuándo? ¿Quién, dónde, cómo, cuándo y por qué? ¿Y dirigido a quién? Don Anún dice: los consumidores tampoco tienen tiempo de hacer investigación. Si no es fácil de consumir y leer, la gente se cree cualquier WhatsApp, etc. Don Germán dice: hace años el periodismo en Colombia murió. Alguien alguna vez decía: el comentario es libre, pero la noticia es sagrada. Grupo Plagiosos dice: es hora del control social de la población a los medios de comunicación. Yo creo que se hace, y sus comunicadores, por no cumplir con el mandato constitucional, derecho a la verdad o su búsqueda. El profe Santos dice: pregunta para el invitado. Entonces Mauricio dice: con base en lo que dice Diana María Valencia, que el periodista come, hacer un informe objetivo y significativo se hace muy difícil cuando uno lo hace por amor a la verdad. ¿Qué tan viable es la figura de donaciones o Patreons para casos como el suyo, el de Nadine, etcétera? Ser un periodista completamente independiente es posible. ¿Lo dejarían entrar a las cortes, al Senado, ruedas de prensa, etcétera? Mauricio. Conozco el modelo Patreons, lo he visto mucho en YouTube. Los youtubers lo están usando muchísimo para poder hacer contenido, para crear contenido. También la figura del periodista independiente. El periodista independiente, yo creo que tiene su fortaleza en sus contactos. Si ese periodista tiene el número directo que le abra la puerta, yo creo que tiene acceso. Que si come o no come, eso ya es
muy relativo. Sí, por supuesto, claro, tiene que comer, claro que sí, pero el periodista que tiene el contacto directo, que le abra la puerta, puede hacer, incluso con el estómago vacío, un informe bacanísimo. El asunto es que tenga acceso, los contactos. Y para que esos contactos le brinden la apertura de la puerta, sí tienen que ver que el periodista tenga relevancia. ¿Cómo coge relevancia un periodista independiente? Que en su red de apoyo o su red en la que está difundiendo su mensaje tenga seguidores. O si es en YouTube, o si es en Twitter, o si es en, no sé, en Facebook, en su canal de Facebook. Si tiene suficientes seguidores, yo creo que ese periodista sí tiene entrada a, pues como dice el profe Santos, al Senado, a ruedas de prensa y etcétera. Solo si tiene relevancia. Bueno, 2 comentarios aquí. Don Andrés, dice doña Diana, habla desde el derecho. Yo le hablo meramente desde la etiqueta. Y pues, bueno, Oiga, pues. sigue aquí el debate de si se le dice expresidente o presidente. Yo digo que es expresidente. El profe Santos dice, a Diana Valencia le faltó la pregunta, ¿quién le paga al mediador? Ok, entonces pasemos a la siguiente pregunta, pero antes yo iba a hacer un comentario respecto a que no tocamos mucho, fue el tema de la autocrítica que hizo Daniel Coronel en Semana, que publicó un artículo dándole duro a Revista Semana, a su misma casa, donde publica sus columnas, sus investigaciones, que pues, si no es por Daniel Coronel, me atrevería a decir es que Semana tampoco pues tendría como ese estatus que tenía o suele tener. Y eso que Daniel Coronel no es que sea de sus afectos, don Jaime. Y eso que Daniel Coronel no es de mis afectos, porque él también tiene sus sesgos muy notorios, entonces pues... Pero igual de todas formas se le abona, se le rescata que hizo autocrítica, y me pareció una grosería lo que hizo Néstor Morales hoy en Blue Radio, en la mañana, hoy lunes en la mañana, criticando a Daniel Coronel, diciendo que como él era complaciente con el gobierno de Juan Manuel Santos y que no le dio palo al gobierno de Juan Manuel Santos le dio un noticiero gratis, la licitación gratis para que pueda tener noticias uno, que ese es como el mito que reforzó Álvaro Uribe, el uribismo, diciendo, como Daniel Coronel nunca le dio palo a Juan Manuel Santos, entonces lo premió con lo de la licitación del Canal 1, ¿no? Esa licitación que también dio mucho de qué hablar. Son argumentos que caen en los uribistas, incluso puras sangres que llaman. Escuchando el programa, el doctor Londoño, él decía exactamente lo mismo de Daniel Coronel. Daniel Coronel era un vendido, que era un mermelado, que gracias a él es que gracias a Juan Manuel Santos es que él tiene su noticiero en el Canal 1 y un poco de cosas y demás. Pero, ¿acaso Néstor Morales no trabajó con Daniel Coronel cuando él era presentador por allá en el 2007, 2008 de Noticias? No, no, antes, no. 2005, 2006. 2005. Entonces él debe saber cómo Pero funcionaban sí, las cosas en aquel entonces. esa es la Porque ese pequeña noticiero- palabra. ¿Acaso? Siga, Mauricio. No, solamente quería decir eso, que fue en 2005, y sí, siempre hay que decir, ¿acaso tal otro no hizo tal cosa en tal fecha? Porque es que todos tenemos un pasado y todos estuvimos en el punto de señalamiento en algún momento de nuestras carreras, todos. ¿Y que iba a terminar don Andrés? No, que recordando la época de Néstor Morales cuando era presentador de Noticias 1, ese noticiero, que eso era en pleno gobierno Uribe, era el único que destapaba muchos escándalos de la parapolítica y demás, y que gracias a eso fue que Daniel Coronel tuvo que exiliarse en los Estados Unidos por las amenazas que recibía constantes de muerte, y que si no fuera por Néstor Morales, quién sabe quién habría sido otro que hubiera asumido la presentación de ese noticiero mientras Daniel Coronel lo dirigía desde el exilio. Y otra cosa, ¿no? Antes Néstor Morales, en esa época del gobierno Uribe, era uno de los más férreos y críticos, pues desde Noticias 1, no solamente desde el papel de presentador, sino también desde su papel de periodista. Ahorita, quien lo ve, ¿no? Muy, muy cercano al uribismo. Y otro dato curioso, ¿no? Que ya que Néstor Morales le gusta pontificar, y es verdad, me consta, averiguado y todo, que Néstor Morales la Universidad de los Andes lo llevó para que diera clases sobre periodismo, pero Néstor Morales no iba nunca a dictar clases. Y eso fue un lío,
en la Universidad de los Andes, estamos hablando año 2012, 2013, y eso salió en Quién y Qué. Ahí les dejo esa curiosidad. Ya para cerrar el debate, y ahorita leo estos comentarios que acá nos han dejado, muchos comentarios, ha dado de qué hablar este tema. Empezamos con Mauricio y ya después aquí con mis compañeros Carolina y Andrés. La última pregunta. Entonces, teniendo en cuenta pues comentarios y lo que dije al principio, entonces ahora en adelante, viendo que Semana, RCN, Caracol están muy complacientes con Iván Duque y que un New York Times, un Washington Post, una BBC de Londres, en fin, medios extranjeros están siendo muy críticos con Iván Duque, con el gobierno de Colombia, con lo que sucede en Colombia. Entonces nos va a tocar ahora aquí en adelante ver medios extranjeros para saber qué es lo que está pasando acá, y más que aquí lastimosamente los grandes medios se enfocan en cosas frívolas como la foto de Luisa Fernanda W antes de ser famosa, o el último baile que hizo Gracie Rendón en Instagram, o el nuevo look de Maluma y cosas así por el estilo. O hacerle rock challenge a los candidatos, o ponerlos a bailar reggaetón, o a echar coplas y cosas de esas. Ajá, Mauricio. Pues hermano, yo creo que eso es subestimar al colombiano que está escuchando o que está buscando información, y es darle el contenido light para que no profundice en su criterio, para mantenerlo siempre aturdido, para mantenerlo entretenido, pero para no mantenerlo crítico, no mantenerlo indignado. Y eso me parece no solamente grave, sino muy triste, porque el contenido ahora, el contenido light es el que te da los likes, es el que te da los shares en tus redes sociales. Las redes sociales se pueden monetizar, y las redes sociales, cuanto más seguidores tengan, más masificación del mensaje obtienen. Entonces, sí, el contenido que crea criterio, que hace pensar, que obliga a la persona a reflexionar, es un contenido que da pereza, hermano. El colombiano es en la cuestión de consumo de información, el colombiano, primero, no está totalmente conectado, no tiene acceso directo totalmente, y segundo, está demasiado ocupado para ganarse un sueldo mínimo, está demasiado ocupado para comer como para mantenerse siempre al día en la información. Entonces, ¿qué es lo que consume? Lo más fácil, lo que le llega al WhatsApp, lo que le llega en el chisme comiendo, en una cafetería, o en el noticiero del mediodía, que además la sección de farándula dura más tiempo que la sección de noticias. Entonces, hermano, el contenido light es lo que más se consume porque es lo que menos esfuerzo requiere. Y eso, partamos de ahí, gravísimo. Ya estamos mal. Carolina o Andrés. Bueno, para sumar, creo que haría más una reflexión desde los creadores, ¿no? Desde las personas que trabajamos en la producción de contenidos y en la producción de información. ¿Cuál podría llegar a ser esa manera en la que desde nuestras líneas se pueda contribuir a este flujo de información y también a la reflexión de lo que ocurre? Sobre todo, pues teniendo en cuenta que esta era digital pues da muchos beneficios, ¿no? Es fácil producir, es barato, se puede emitir y propagar la información mucho más fácil. Entonces también creo que añadiendo a mi comentario anterior es bueno, uno, ser mucho más críticos con la información que recibimos, y también ver de qué forma pues podemos aportar a que hayan nuevas fuentes de información y de análisis que nos permitan y que le podamos también brindar a las personas otras fuentes y otras formas de circulación de información que no sean netamente los medios de comunicación tradicionales. Bueno, pues vamos con comentarios porque tenemos bastantes irrepresados. Una nos dice, muy difícil el tema de periodistas puramente independientes. Recuerdo el caso de Abby Martin, que fue expulsada de la Casa Blanca por cuestionar al señor Rubio, este senador republicano, Marco Rubio de la Florida. Muchas gracias, don Andrés. Natalia Martínez, bienvenida, dice, buenas su mercedes, yo quería comentarle al profesor Santos que sí hay muchos periodistas que hacen investigación periodística independiente.
Un ejemplo es de una periodista que se ha llevado 2 premios Simón Bolívar, Gina Morelo. Ella es periodista en un medio grande, pero hace parte de un proyecto independiente llamado Consejo de Redacción, y entre sus muchas tareas hacen talleres en las regiones para formar en temas de narrativas de memoria y víctimas en Colombia. Don Iván Dacho dice, sí se puede llamar presidente. Silvia Ramírez Helvet, doctora en lingüística de la UBA y directora de la maestría en periodismo de la Universidad de San Andrés, aseguró a Infobae, eso es Argentina, que la duda es válida porque la lengua española tiene un componente de inherencia, herencia y esencia en relación con las actividades. En el idioma español jamás decimos mi padre era médico, por más que se haya jubilado, como también cada uno de nosotros diríamos yo soy contador a pesar de que hayamos dejado de serlo hace muchos años, ejemplificó, que agregándole al debate de si expresidente o presidente ya se volvió algo idiomático. Grupo Plagiosos dice, somos una sociedad sin autocrítica, hace parte de nuestra escasa democracia. En una democracia real la autocrítica y la crítica son síntomas de buena salud de la democracia. La autocrítica debe ser defendida y protegida. Don Iván Dacho vuelve y dice, la experta considera que bajo estas características del lenguaje las funciones ejercidas durante largo tiempo tienen el poder de preservarse en las personas. Dice, nadie se escandaliza cuando se escucha algo sobre el presidente Menem. Después de haberse cumplido su mandato, el asunto con Cristina Kirchner es que es polémica y todo lo que se le asocia a ella también genera controversia, aseguró Ramírez Helves. Aquí cita Iván Dacho. Don Luis Gamba dice, Néstor Morales no recuerda de dónde viene y eso que era compañero de Jaime Garzón. Vea pues. Y Diana María dice, sin embargo la indignación vende, lo que pasa es que la indignación es direccionada, pero funciona de maravilla como clickbait. Yo iba a decir algo respecto a esto. O sea, no satanicemos los medios de comunicación extranjeros, pues también tendrán sus sesgos, sus reservas y todo, pues normal, como pasa aquí con los medios colombianos, pero bueno, tampoco es de decir que acá en Colombia no es que se haga periodismo 100%, pero sí deja como la gran duda aquí, y también lo digo como a modo de conclusión. Los grandes medios colombianos sí quedan como con la gran duda de que si en verdad están informando o están haciendo publireportajes o relaciones públicas para que no seamos tan críticos con lo que está pasando actualmente con el país. Vuelvo e insisto, es increíble que un medio extranjero le esté dando cátedra y lecciones al periodismo colombiano o cómo se debe hacer periodismo, cómo se debe hacer investigación periodística, qué se debe poner, qué es hacer crítica a gobiernos y demás. Y bueno, esperemos que ojalá el canciller no haga el ridículo en los Estados Unidos, o sea que no vaya por allá al New York Times a pelearles a los del periódico por informar sobre Colombia. Y lo Pero otro ya se reunieron, ¿no? no sé, pues supuestamente iba a viajar en los próximos días, entonces no sé. Entonces no sé, Mauricio, conclusiones ya para cerrar el debate. Conclusiones para cerrar el debate, viejo. Conclusiones. Libertad de expresión en Colombia, por supuesto que existe, y con el advenimiento de las redes sociales, claro que existe. Que exista el sesgo en la información, por supuesto también existe, porque la línea política del medio de comunicación es la que ordena la línea editorial del periodista. Que tenemos derecho a la información y tenemos derecho a expresarnos, ahí está el punto. Tenemos que ejercer el derecho como individuos a informarnos y a opinar, pero no tenemos el deber de comer de lo que se nos está sirviendo. Entonces tenemos que masificar el mensaje de ser críticos, de ser muy, muy críticos y de empoderar a la gente para que empiecen a señalar el sesgo de los medios de comunicación colombianos. Que si el New York Times está dando cátedra, sí y no, porque como decías, el New York Times es de línea liberal, incluso se le ha señalado como de línea de extrema izquierda en algunos momentos. No es la primera vez que reportan sobre Colombia. Ellos ya han hecho sus piezas muy importantes sobre Álvaro Uribe Vélez y sobre sus relaciones de su familia con los 12 apóstoles y X. A Álvaro Uribe Vélez ya ha mojado muchas páginas del New York Times antes, entonces
Por eso es que es tan sensible el tema del New York Times acá en Colombia. No porque sea el New York Times, sino porque le apunta a Álvaro Uribe Vélez. Entonces, diría yo que el mensaje es, como usuarios, como ciudadanos, ejercer el derecho a la información y ejercer el deber a ser críticos y a no comer entero. Mauricio, muchas gracias. No sé si ustedes tengan A conclusiones. Me dicen que no tienen conclusiones. Don Andrés sí tiene conclusiones. Claro que sí. La invitación es la siguiente. Una de las principales motivaciones, por no decir que la más, que tuvimos con Javier para crear el podcast de Pues la Verdad fue la inconformidad que sentíamos frente a la información que daban los medios de comunicación y cómo ellos abordaban la noticia, más que todo con el tema Peñalosa y el metro, diciendo que el Transmilenio es más barato y hace lo mismo que un metro, y viendo que ninguno de estos periodistas era capaz de cuestionarle tal falsedad, tal falacia que daba Peñalosa. Entonces la invitación es a todos los quienes nos están escuchando, sea en vivo o en diferido, es a lo siguiente: crean en los medios que se están creando a través de podcasts, de blogs, de portales de noticias, en donde la gente opine, pero no es para que ustedes tengan un líder, una persona a seguir, para admirarnos, sino más bien para que lo hagan con el fin de cuestionar. Qué bueno poder también recibir comentarios en que nos estén cuestionando, que nos estén criticando la labor que estamos haciendo, o que lo estén haciendo con nosotros podcasts, con nosotros medios, en las que cualquier persona comparte su opinión, y por qué no, incluso que ustedes también se animen a compartir sus opiniones. Si lo quieren hacer en voz, aquí en Pues la Verdad lo podemos hacer. Nos envían una nota de audio, se contactan con nosotros por DM y se lo publicamos. Si ustedes lo quieren hacer por su cuenta, publiquen el podcast. Es más, si quieren nos mandan el arroba o la cuenta de su podcast y nosotros se los ayudamos a promocionar en Twitter y demás. O es más, si ustedes creen que hay un portal en que les puedan recibir sus opiniones, o si usted mismo se anima a montar su propio blog, hágalo. Porque todas las personas siempre tienen algo que decir y todas las opiniones son válidas y son más que necesarias. Don Camilo, que nos ha estado escribiendo en el grupo en Telegram que tenemos de Pues la Verdad, nos decía lo siguiente: hay periódicos alternativos como el Desde Abajo o Le Monde Diplomatique. Y también dice que a raíz de la falta y que a raíz de la falta de rigor de algunos medios, los mismos han creado buenos proyectos. Lástima que no son tan conocidos como el Colombian Check. Entonces la invitación es eso: siempre hay que cuestionar todo y siempre hay que buscar la forma de hacer que la opinión de cada uno de ustedes sea expresa, sea pública y todos la podamos conocer. Pero el Colombian Check no es tan desconocido, empezando que ellos salieron de la silla vacía, que la silla vacía fue que empezó a hacer con eso del chequeo de si es verdad o mentira lo que decía X o Y persona, aunque ahorita pues también muy cuestionados al momento de hacer chequeos, pero sí, lo de Colombian Check sí es muy bueno, lo recomiendo mucho. Muchísimo, sí señor. Dos últimos comentarios antes de irnos a la editorial. Y bueno, yo quería decir también acá otra conclusión, pero no, para no alargar acá tanto la vuelta. Natalia dice: sí, de acuerdo con Mauricio, la responsabilidad de nosotros consumiendo información es también lo que genera contenidos. Ayer hasta ahora El Tiempo publicaba las 5 noticias más leídas a esta hora. La modelo que lleva 4 años presa en China, lo que hace la actriz que interpretó a Nadia en American Pie. 3, 10 célebres comerciales del pasado que ahora serían un escándalo. 4, la recta final del caso de la Madame. Y 5, la truculenta historia detrás del asesinato de 2 ingenieros en Antioquia. Si eso es lo más leído, también es que en Colombia no hay una reflexión de lo que se consume. Por eso es que no nos enteramos de muchas cosas, no abrimos el espectro a la información y tampoco nos responsabilizamos de lo que consumimos en información. Una invitación: ponerle cuidado a los medios regionales y, por ejemplo, emisoras indígenas y campesinas, aquí nos dice Natalia. Y yo por último, pues sí, hay que ser muy autocríticos y hacerle mucho control a la prensa. Afortunadamente yo creo que un plus, pues muy criticadas pero también muy alabadas las redes sociales, que antes era un imposible replicar a un Daniel Samper Ospina, a una Claudia Gurizati, a un Luis Carlos Vélez y todo, y en redes sociales uno queda como de tú a tú con ellos, y pues me parece muy mal que ellos no toleren en muchos casos y estén bloqueando diferentes opiniones. Bueno, cuando se le hacen opiniones, ¿no? Pues ya cuando es insulto, pues ya, y ya la cosa como que cambia. Tampoco la idea es insultar. Entonces, Ángela Martínez, Mauricio Papacito, atentamente Ángela. Entonces ahí ya Mauricio ya tiene club de fans. Imagínate pues. Así es. Entonces
estar pendientes de lo que está pasando aquí con esto. Igual el periodismo no es que esté muy bien que digamos. Listo, cerramos, don Andrés. Y como es costumbre los lunes en Pos la Verdad presentamos la editorial del doctor Javier Ruiz. Bueno, y siendo las 7:11 de la noche, la editorial. Vamos a levantar arena. Bueno, ayer la levanté a raíz de que se estaba como conmemorando los cumpleaños de un artista vallenatero que nos dejó ya años atrás. No les gustó unos comentarios y ahora con más veras les dedico una editorial que titulé así: Diomedes no es un héroe ni un gran artista. Ayer en redes sociales recordaron al fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz, mejor conocido como el Cacique de la Junta. Todos recordaron sus mejores canciones y algunos lamentando su fallecimiento, ya que si estuviera vivo estaría cumpliendo la edad de 62 años aproximadamente. Claro, muchos recordaron sus mejores canciones y le dan el estatus de gran artista y de héroe tanto que dicen que es un ejemplo a seguir, algo que por sí ya es descabellado. Otra postura frente a Diomedes es que debemos separar al artista de su vida privada, que es mejor admirar al Diomedes cantante de vallenato, pero rechazar los excesos y crímenes de su vida privada. Pues les digo que Diomedes no es un personaje público y como tal debe tener una vida ejemplar e íntegra, y cuando digo esto me refiero a que no debe cometer excesos donde se vean involucradas o afectadas terceras personas. Claro, es fácil decir que es un gran artista, pero rechazo lo demás, pero eso no se los valgo. Ese argumento no se los valgo con este cantante porque mató a una mujer, la cual en forma de revictimización, varios fans de Diomedes decían que ella se lo buscó o que era una adicta a las drogas. Así es, me refiero al caso de Doris Adriana Niño, la cual Diomedes con sus escoltas drogaron, abusaron y después la asesinaron y la dejaron abandonada después de una fiesta llena de excesos, como solían ser las fiestas de este cantante vallenatero. Después de eso, Diomedes se vio envuelto en líos judiciales y como era un personaje de prestigio, nunca pagó cárcel en un sitio de reclusión, sino en su casa o en casas del IMPEC o de la Fuerza Pública, donde es más un hotel de 5 estrellas que una cárcel. Y cuando a raíz de una enfermedad grave iba a ser recluido en una cárcel de máxima seguridad de Valledupar, ya que en esa cárcel podía ser tratado, se escapa de su casa, porque tenía casa por cárcel, para irse a un lugar donde era protegido nada más y nada menos que por el paramilitar Jorge 40, donde se demuestra que Diomedes también tenía amistades no muy santas que digamos. Pero claro, en Colombia está muy mal que se critiquen a ciertos ídolos o a ciertos héroes que son de puro barro, pero después los vemos disgustados diciendo que porque en el exterior nos ven como un país que avala el narcotráfico, la violencia, el delito y la corrupción. Diomedes no es el gran ídolo o héroe que haya tenido el país, porque hay mejores, hay ídolos y héroes mejores, y que se han hecho valiosos aportes y han sido íntegros en su vida pública y en su vida privada, no han hecho nada que lleve a herir a terceros. Y como Diomedes fue personaje público, se le debe criticar eso que hizo sin decir es su vida privada, porque no tiene nada que ver cuando se debate su vida privada respecto a lo que hizo este señor, que fue algo muy grave.
Pudo ser una mejor persona, claro, pero no puedo considerar héroe a un personaje que mató a una mujer y que en su vida privada fue muy irresponsable, gracias a sus excesos, que en muchas ocasiones eran aplaudidos por sus fans y lo siguen defendiendo de forma radical y funesta. Para que no se me disgusten, digamos que sí hizo aportes a la música vallenata, pero hasta ahí no más, porque el resto no fue el gran personaje que nos quieren vender de forma absurda. No me odien por esto, pero así son las cosas, y que esto sirva para debatir qué se debe hacer para lograr, al menos acá en el país, ser considerado ídolo o héroe. Listo, ya. Después de la editorial, don Andrés. ¿Qué? Bueno, don Javier, y antes de entrar a la sección deportiva, agradecemos a don Mauricio que nos acompañó en este episodio podcast especial y ya tiene que salir por compromisos personales y demás en la muy bonita ciudad de Medellín. Don Mauricio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y lo invitamos a que nos siga acompañando en futuros episodios podcast para hablar de temas de interés nacional y de lo que se nos atraviese por ahí, que siempre es bueno charlar con alguien como lo es Mauricio, que es un periodista consagrado. Mi viejo Andrés, Javier, Carolina, mil gracias por la invitación. Lo de consagrado no, porque viejo sí, consagrado no. Canzón criticón sí también, por ese lado sí. Consagrado todavía no. Los acompañaré cuantas veces me inviten. Me encantó el ejercicio, muchachos. Los apoyaré en todo lo que se pueda y sigan que medios así con este tipo de formato se necesitan, hermanos, se necesitan. Hay mucha necesidad, hay mucha hambre de información con esta línea editorial. Mil gracias de nuevo. Saludos a los que nos escucharon, a los que participaron y estaremos hablando. Yo creo que Mauricio se va a ir tarareando una canción de Diomedes. No, jamás, hermano, jamás. Yo estoy totalmente en la orilla de Javier. Con ese señor, a mí me parece vulgar que una persona simplemente admire a un personaje tan siniestro como lo fue él. Totalmente de acuerdo. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias y bueno, que le vaya muy bien y esperamos que nos vuelva a acompañar en Mauro, próximos muchas podcasts a futuro. gracias. Carito, mil gracias. Sí, Mil gracias por invitarme, Carito. Cuando estén en Medellín, por favor, me avisan y hacemos el podcast desde mi casa, lo hacemos. Eso. Prendemos la chimenea, se puede. Exactamente, prendemos la chimenea y nos sentamos a hablar desde Medellín, Antioquia. Eso. Muy bacano, así es. Redes sociales, gracias. Mauricio, sus redes sociales. Mis redes sociales, la que más utilizo es Twitter. Mi Twitter es Mauro Betancourt, así facilito, Mauro Betancourt. Síganme y ahí van a estar. Espero que me tengan paciencia. Soy muy amargado en redes sociales, así que espero que me tengan tolerancia. No, claro que sí. No, eso no es nada. Mauricio, mil gracias y nos esperamos en podcast futuros. Gracias por sus aportes. Sí, señor. Muchísima suerte, muchachos, mucho éxito. Gracias, Mauricio, igualmente. Bueno, pues chao. Y bueno, entonces mientras don Mauricio acá se nos va desconectando de la red de Pues la Verdad, doña Diana María dice lo siguiente: no sé, muchachos, esa musiquita. No me raje la musiquita. Está muy rara la de la editorial. El Laboratorio de Paz dice: me evocó la dimensión desconocida y grupos plagiosos. Dice: muchas gracias por el programa, excelente tema actual y permanente. Yo algo debo decir, doña María le podrá criticar la musiquita suya a don Javier, pero ella, a la que yo pongo cuando hago mis editoriales, ella sí no me la he criticado, entonces por algo será. Se puede. Bueno, vamos ahora sí con la sección deportiva. Cuadrangulares. Millonarios le ganó a Pasto en un partidazo sufrido el sábado, gol de Santiago Montoya, el mago Montoya. ¿En dónde fue el partido? 1-0, aquí en el Campín. ¿Lleno total? Sí, casi lleno total. ¿Casi? Sí, hay unos huequitos ahí, pero
Casi los 30.000, Casi. 27, 28.000 Un espectadores. equipo que no llena estando en finales. No, el que no llena es el Santa Fe. Pero estamos hablando de los equipos que están en finales. El Cali tampoco llenó ayer en el Palmasica. ¿Ese estadio cuándo se ha llenado? Pero si el Atanasio que supuestamente llena no ha llenado y eso que están en la mala. Pero bueno, cuadrangular A ya se había adelantado, la América le había ganado a la Unión Magdalena 4-0, pero Millonarios le ganó al Pasto 1-0 con gol de Santiago Montoya. Millonarios líder del cuadrangular A con 10 puntos, lo sigue Pasto con 7, América tercero con 6, Unión Magdalena sin puntos, esperando la siguiente fecha, la penúltima fecha. En el cuadrangular B fue el domingo de resurrección, don Andrés, porque el Tolima hizo resucitar al Junior con un empate 1-1 en Ibagué, y el Cali perdió con Nacional 1-0 resucitando al Verdolaga. Entonces, grupo cerrado porque va primero Tolima con 6, sigue Junior con 6, tercero Cali con 4 y Nacional con 4. Ahí cualquiera puede pasar y están a 2 fechas de definirse esa vuelta en el cuadrangular. Ojalá la final sea por ahí un Pasto Tolima, sería bueno. No, va a ser Millonarios, Tolima va a ser la final. O un Cali Millonarios, o un Nacional Millonarios, o sea, el que sea, pero Millonarios va a estar en la final, esperemos que así sea. Calcio italiano se acabó, don Andrés, el Atalanta con Duván Zapata, que hizo un gol accidental, pero hizo Goleador gol. colombiano sobre Cristiano, ¿no? Él quedó de segundo de Capo Cañoneri, creo que se dice en Italia. Quedó de segundos porque el primero quedó Coagliarella, creo que se Coagliarella. dice. Coagliarella, qué cosa, Coagliarella, que él es de la Sampdoria. Cristiano Ronaldo quedó de cuartos, él quedó de segundo ahí, de segundo Pichichi en la liga italiana, y el Atalanta logró clasificar a Champions League. El Milan, de su adorado Gennaro Gattuso, clasificó a Europa League, milagrosamente, no se esperaba mucho de ese Milan, pero lo logró en copas europeas. La Roma despidió a Daniele De Rossi, igual ya se habían definido, pues, digamos, ya el campeonato ganó Juventus, la Lazio ganó la Copa Italia, y pues esperar qué pasa en los torneos europeos de la temporada entrante para los italianos, ¿no? Vale decir acá que en la Roma se retiró Daniele De Rossi, otro ídolo casi a la misma altura de Francesco Totti, dejó ya el fútbol, dejó la Roma, entonces ahí le rindieron su homenaje, su tributo en el último partido en el calcio. ¿En cuál club jugaba era Valentino Rossi? No, él es motociclista de la MotoGP. ¿O Vincenzo Nibali en cuál club es que juega? No, él es del Bahrein Mérida del Giro de Italia. A propósito, hoy hubo descanso en el Giro de Italia, pero etapas duras, y hay un problema en el Giro de Italia porque como que la etapa reina que iba a ser mañana, creo que no sé qué pasó ahí, no la van a poder hacer, que era una montañota bien grandota ahí y no se pudo. Bueno, lo que sí sorprende y lo que tiene contento a los ecuatorianos es el liderato. La maglia rosa la tiene Richard Carapaz, ecuatoriano, pero él se preparó, hizo, digamos, gran parte de su carrera ciclística aquí en Colombia. Richard Carapaz, del equipo ¿Ese Movistar. apellido de Carapaz de dónde será? No, pues es ecuatoriano. ¿De origen ecuatoriano o...? No, él es ecuatoriano. Sí, pero el apellido, o sea. Debe ser, porque no se me ocurre llamarlo de otra manera. Segundo, Primo Roglic. Tercero, Nibali. Primo. Cuarto, Rafa Macca. Quinto, Mikel Landa, compañero de Carapaz. Sexto, Mauke Mollema. 7, Jan Polak, que era el líder. Octavo, ha subido Simon Yates. 9, Pavel Sivakov. Y de 10, Superman López. Ahí sigue en el top 10. El otro mejor colombiano es Sebastián Henao, puesto 28. Y Esteban Chávez sí está bien abajo. Sosa en el 47, Chávez sí. Es que está más de gregario de Simon Yates. Entonces esperar mañana qué va a pasar en la etapa que supuestamente iba a ser la etapa reina del Giro de Italia. Se está moviendo la bolsa de jugadores, entonces Paris Saint-Germain parece que se va a ir Mbappé y Neymar, no se sabe. Sergio Ramos ahorita hay un novelón en España porque se quiere ir del Real Madrid para irse a jugar a China. Su florentinesa le dijo ¿Y no que va a ir no. a cantar? ¿A dónde va a Como cantar? él es cantante, ¿no? No, pero ¿a dónde va a cantar Sergio Ramos? Pues al lado de David Bisbal, el que hizo famosa la canción de los plomeros, el de Tubería. Tubería. Sí.
Pero hablando de tubería Bisbal, él cantó en la final de la Copa del Rey el partido fue en Sevilla, en el Benito Villamarín, que es el otro estadio del otro equipo, del Betis. Ganó el Valencia 2-1, un partidazo. Bien hijo de madre, bien berriondo. Ganó bien merecido el Valencia, la Copa del Rey. ¿Y Chiquitito? Chiquitito está perdido. Todavía está refundido en Anfield. ¿Usted qué está revolviendo ahí? ¿Usted qué está buscando? Estoy buscando al Chiquitito. Pero me dijeron que está en Anfield, pero no. Ahora resultó que el Simplete ahora es. El Simplete. Solamente ganaron Liga, se le perdió el Chiquitito, se perdió el Barcelona y el Barcelona está un hervidero. Supuestamente el mejor club del planeta. Está un hervidero. Aunque bueno, el Real Madrid no es que escampe porque ahora Sergio Ramos se les quiere ir. Y bueno, se está moviendo la bolsa de jugadores en Inglaterra. Se van a ir varios. Y James lo quiere supuestamente el Liverpool, lo quiere supuestamente el Arsenal, lo quiere supuestamente el Manchester United. Pero ya salió Rummenigge, dijo que James, o sea, que no van a comprar a James para después venderlo, porque James todavía sigue siendo del Real Madrid, pero no se sabe si siga en Alemania, don Andrés. Eso le cuento. Y en otros deportes, final en la NBA va a ser entre los Golden State Warriors y los Toronto Raptors. Esperar a ver cuándo empiezan las finales de la NBA, porque son finales, son varios, creo que son 7 juegos y pues bueno, que gane la serie la mayoría, gana. Creo que ya próximamente empieza Roland Garros en tenis. Entonces, ¿El Ronald Garros? El Ronald Garros, ajá. Así es. Y bueno, ya, aquí en nivel Sudamérica, esperar los partidos de vuelta de la Copa Sudamericana, especial la participación de los colombianos después del oso de Nacional contra Fluminense, a ver si remonta, si Río Negro hace la hazaña en Argentina contra Independiente, si Equidad sigue manteniendo la ventaja contra Santaní, o si el Deportivo Cali puede en el Centenario de Montevideo contra Peñarol. Entonces esos son como los partidos hacia nivel Sudamérica. Y ya para cerrar, dice Grupo Plagiosos, muchas gracias por el programa, excelente y tema actual y permanente, creo que eso ya lo habíamos leído, don Andrés. Jorge Santos dice, es música de calabozo de videojuego, esa es la música que le gusta a Javier. Sí. Luis Gamba dice, gracias muchachos, buen programa como siempre. Y Carlos dice, James Rodríguez regresó a Colombia y presentará el videojuego Warrior Children que es, pero eso ya es algo de la fundación que él tiene, que la maneja la mamá, pues ya de niños con cáncer. Ya varios figuras sudamericanas están reportando sintonía en el podcast de Pues la Verdad. También llegando a sus concentraciones para prepararse para la Copa América. Entonces, esperar a ver que va a empezar la Copa América ya les digo, en pocos días. La Copa América en pocos días este año empieza. Brasil. Sí. ¡Brasil! Eso, por allá en Brasil. Y bueno, final de la UEFA Europa League, se me había olvidado, final inglesa en Bakú, Azerbaiyán. Y a ver si el sábado hacemos el chiringuito en Champions. Sí, señor. El jueves nos dice Natalia que empiezan las finales de la NBA, pero eso es otra vez. Brasil. ¡Brasil! Así es, en Brasil. Ahorita empieza la Copa América en menos de 17, 16 días más o menos, si no me fallan las cuentas. Bueno, pues, con esto terminamos el podcast de hoy. Próximo episodio de podcast el jueves, don Javier, el jueves 30 de mayo. Último programa del mes de mayo, también con una invitada especial. Vamos a tocar temas interesantes. Está entonces, chévere. Los invitamos a todos ustedes para que nos escuchen en Post La Verdad, ya saben, en Spreaker, el Twitter institucional es @PostLaVerdad, el Twitter mío es @JBP008, y saludando y agradeciendo a doña Carolina, nuestra guionista de cabecera, nuestra directora de cine, proyectos audiovisuales y demás. Muchas gracias por habernos traído ese invitado y por ese gran aporte en el tema deportivo, doña Carolina. Casi no dejó ni hablar a don Javier. No nos dejó hablar a los dos. Ajá. Entonces, Carolina, ¿cuáles son las redes sociales y demás? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Redes sociales, el Twitter, @papelitobipolar. Y gracias totales. ¿Proyectos audiovisuales, alguna chivaco para estar pendientes? Sí. Ay, sí. Cuenta. Cuñas, avisos parroquiales. Pucha, pero es que no tengo el horario. Bueno, Sí, el Colombia. 5 de junio
Por Canal 13 voy a presentar un cortometraje que hice que se llama Monito. La cosa es que no tengo el horario de emisión todavía. No, tú tranquila que eso todavía falta Sí, varios Eso lo días. republicamos en el Twitter de Pues la Verdad. Pero Entonces, ¿qué día es? ¿Qué día es? El 5 de junio. Por domingo, Canal 13. Por Ah, Canal 13. ¿Listo? Lady, Gracias. estamos contigo. Pues eso ya... ¿Cuántos años retrocedimos? Como 20 más o menos. Ese podcast está pendiente. Ese podcast está pendiente, toca hacerlo. Que el Ronald Garros dice, doña Natalia empezó la segunda ronda y don Carlos dice muy buen episodio, así que gracias a todos ustedes, a todos los amigos quienes nos Uy. escribieron y estuvieron pendientes de nosotros, también muchas gracias y a quienes nos escuchan en diferido ¿Cómo también. será tan famoso el Ronald Garros que no ni nos dimos cuenta que ya había empezado? Bueno, todos somos Por la Verdad, muchísimas gracias. El día jueves 30, podcast muy bacano, conectados. ¿De qué? Tema muy bacano, no vamos a hacer spoiler. Así que, chao, Se puede. chao. Post la verdad.